Ok, ya está todo bien. Entonces, vamos a empezar. Solo vamos a iniciar a grabar la sesión y antes de empezar. Entonces, grabar reunión. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver la práctica número 4. La semana pasada vimos la práctica número 3, que fue la del estado gaseoso. El día de hoy vamos a ver el estado líquido. Y me imagino que ya tiene alguna idea de qué es lo que vamos a ver la semana que viene. Entonces, nos vamos a centrar en la práctica de hoy, que es el estado líquido. Bien, entonces, primero, igual que solo no ha iniciado la grabación, solo voy a esperar a que inicie. No sé por qué está tardando tanto. Ok, bien. Entonces, los objetivos de la práctica del día de hoy es, primero, conocer el fundamento y la función de un equipo de destilación. Bien, este equipo creo que no lo lograron ver el semestre pasado, entonces no están familiarizados con esta cristalería. El día de hoy la vamos a ver en un par de videos y en un software que logramos conseguir de un simulador de laboratorio. Entonces, si vieron su laboratorio, se dieron cuenta que hay una sección que dice que tienen que descargar un programa. Pues ese programa que tienen que descargar es un simulador de un laboratorio. Y ahí vamos a ver sobre el equipo de destilación. Entonces, esto sí es importante que conozcan la técnica, que sepan cómo funciona y que sepan para qué nos sirve. Porque la destilación va a ser una de las principales formas que tenemos de separar dos líquidos. Entonces, eh, la destilación básicamente lo que hacemos es llevar a una sustancia a su punto de ebullición, el vapor se escapa y lo volvemos a condensar. Y ese condensado lo atrapamos, lo capturamos en algún beaker o en algún tubo de ensayo y de esa forma ya le recolectamos nuevamente ese vapor. Entonces, esta técnica nos va a ser útil para toda la carrera, ya sea en química orgánica, e incluso creo que lo utilizan en clases, en cursos más avanzados, donde por lo menos los QFs sé que sí la utilizan, no estoy seguro del resto porque la verdad no estoy muy familiarizado con sus cursos individuales, pero no dudaría de que también lo usen. Entonces, sí es importante que sepamos cómo es que funciona. Vamos a observar la vaporización y la condensación de una sustancia líquida durante una destilación simple. Bien. Aquí otra cosa es que en las destilaciones no hay un solo método. En esta práctica vamos a ver que hay dos, la destilación simple y la destilación fraccionada. Entonces, en la destilación simple vamos a ver que el procedimiento es bastante similar entre estas dos, pero el objetivo va a ser que logremos diferenciar la una de la otra. Y es por una parte bastante clave que es el fraccionamiento durante la destilación. Nos vamos a dar cuenta que si comparamos el equipo de destilación simple con el de la destilación fraccionada, hay un aparato bastante importante y es el que va a dar la principal diferencia a nuestro proceso de destilación. También, como estamos hablando de puntos de ebullición, vamos a aprender a utilizar el tubo de Thiel. Al tubo de Thiel le ponemos vaselina líquida o aceite mineral, cualquiera de las dos cosas, creo que es lo mismo. eh, Va a servir para utilizar el tubo de Thiel. Y con el tubo de Thiel lleno de vaselina líquida o aceite mineral, vamos a lograr tomar puntos de ebullición. Y esto lo vamos a ver en unos videos y van a tomar el punto de ebullición de algunas sustancias que tenemos también en un simulador. Entonces, el día de hoy, vamos a estar dando cuenta, vamos a ver unos cuantos videos. No los vamos a ver completos, yo voy a estar saltando las partes que nos interesan y las voy a estar explicando. Y si ya quieren ver ustedes el video completo, va a estar en la presentación para que lo vean a su propio ritmo. Entonces, algo importante sobre la técnica de destilación fraccionada es que esta como tal no la vamos a ver durante la práctica, no vamos a entrar muy a profundidad ni vamos a ver un ejemplo tipo laboratorio sobre ella, sino que vamos a ver dos videos sobre la destilación del petróleo. Entonces, si vieron su prelaboratorio, en esta sección dice que van a ver dos videos y van a hacer un resumen de esos dos videos. Entonces ahí como tal no tenemos una parte experimental, sino que va a ser un poquito más con investigación. Entonces, para que ya sepan que en esa parte no voy a entrar muy a profundidad. Em, entonces vamos a conocer no solo el uso del tubo de Thiel, sino que también la técnica para tomar los puntos de ebullición y de esa forma poderla aplicar en cursos siguientes
En química orgánica estoy bastante seguro de que todos tenemos que aprender a tomar puntos de ebullición de sustancias. Entonces, lo que ya sepan aquí en teoría, en la química orgánica lo van a poder aplicar. Y vamos a tomar el punto de ebullición de determinadas sustancias. Y esto lo vamos a hacer en el simulador que les mencioné, que está en una página web. Entonces, esos son básicamente nuestros objetivos. Pero para iniciar tenemos que hablar un poquito sobre el fundamento teórico. Entonces, vamos a empezar de esta forma. Primero vamos a hablar sobre el estado líquido. Bien, la semana pasada hablamos del estado gaseoso, mencionamos que es uno de los estados fundamentales de la materia y el estado líquido también es uno de estos estados fundamentales. La diferencia que tienen aquí es que las partículas son más débiles que en el sólido, pero son más fuertes que en el estado gaseoso. Las partículas que están en este estado presentan presentan movimientos de vibración, rotación y traslación. Entonces, desde aquí ya nos damos cuenta de que estas partículas tienen un poquito más de libertad que en el estado sólido. Pero si lo comparamos con el estado gaseoso, la libertad que tienen estas moléculas no es la misma. En el estado gaseoso van a tener mucha más libertad que en el estado líquido. En el estado líquido, esta cierta libertad que tienen, que no es completamente estático, no están metidas en una red cristalina como los sólidos, como algunos sólidos, sino que tienen ese movimiento libre, que se pueden mover las moléculas, es lo que les permite tener una característica bastante similar al gas, de que toman la forma del recipiente en que lo pongamos. Entonces, igual que los gases, si lo colocamos en una botella, va a agarrar la forma de la botella. Y esa sería la razón por la que se parecen tanto esos. Sin embargo, como no tienen tanta libertad, el gas sí ocuparía todo el espacio en la botella, se expandiría dentro de toda la botella, mientras que el líquido solamente seguiría ocupando el volumen que agregamos. Entonces, si la botella es de 3 litros y nosotros tenemos 2 litros de agua, dentro de la botella solo van a haber 2 litros de agua. El agua no se va a expandir a toda la botella. Pero si colocamos el gas sí se va a expandir en toda la botella. Entonces, las características de un líquido básicamente son estas. Primero, la fluidez. La fluidez creo que todos ya la hemos visto. Con fluidez nos referimos al momento en el que nosotros, por ejemplo, abrimos una botella de agua pura y nos queremos servir un vaso. Al momento de inclinar la botella, vamos a ver cómo el agua fluye de nuestra botella al vaso. Esa fluidez, a eso nos referimos con fluidez. Y está bastante relacionado también con la viscosidad. La viscosidad lo que es básicamente la capacidad que tiene un líquido de no fluir, de retener el fluido, sí, de la capacidad de un líquido que tiene de fluir. Entonces, mientras más viscoso es un líquido, va a tener menor capacidad de fluir. Entonces, en esta imagen podemos ver un líquido extremadamente viscoso. Si nos damos cuenta, no fluye, sino que se queda eh, casi pegado en la posición en la que está. Y aquí tenemos un líquido que es que no tiene nada de viscosidad, parecido al agua, fluiría completamente. Entonces, esta característica creo que también es interesante para los químicos biólogos, porque hay algunos ensayos de sangre que tienen que ver mucho con la viscosidad, si no estoy mal. Entonces, esta característica que tienen los líquidos les va a servir también a los químicos biólogos. La tensión superficial, que creo que eso ya todos hemos experimentado en algún momento con ella, que por ejemplo a veces colocamos un clip encima de la superficie del agua y el clip se mantiene arriba, e incluso también es la propiedad que permite que los insectos, por ejemplo, se puedan parar sobre la superficie del agua. Entonces esa es la tensión superficial. La capilaridad es un poquito más complicada de ver, pero la capilaridad se debe a las fuerzas de adhesión y cohesión que tienen los líquidos. Entonces, los líquidos presentan una cierta adhesión. Por ejemplo, el agua tiene una adhesión con el vidrio. Entonces, por eso es que cuando estamos trabajando con una bureta, vemos el menisco. El menisco se forma por la capilaridad que tiene el agua con relación a la bureta. Entonces, el agua por capilaridad empieza a subir por las paredes de la bureta y por eso es que vemos que se forma una como curvita. Y esa capilaridad se detiene cuando encuentra un equilibrio entre la fuerza de adhesión y es la gravedad. Es un equilibrio entre la gravedad sobre el peso del agua y la fuerza de capilaridad, de adhesión. Y la densidad, que también es una propiedad bastante común y bastante fácil de ver cuando estamos viendo líquidos que son inmiscibles, es decir, que no se pueden mezclar entre sí. Creo que todos hemos visto el ejemplo de cuando colocamos aceite y agua que no se mezclan, sino que uno se queda arriba
del otro. Bien, si tal vez no hemos hecho este experimento a mucho detalle, sino que solamente nos quedamos en que uno se queda arriba y el otro se queda abajo. Pero aquí también es importante saber que quién se queda arriba y quién se queda abajo está ya determinado por sus densidades. Entonces, esta es una propiedad bastante útil cuando estamos trabajando separación de muestras en laboratorio, por ejemplo. Si tenemos dos muestras líquidas que son invisibles entre sí, hay un equipo de laboratorio que se llama ampolla de decantación. Y esta ampolla lo que nos sirve es tener bien separadas, o sea, poder ver bien la línea entre los dos líquidos. Y dependiendo de cuál es más denso y cuál es menos denso, vamos a saber quién está arriba y quién está abajo. Y de esa forma lo podemos separar un poquito más fácil. Entonces, todas las propiedades de los líquidos tienen su utilidad a la hora de estar trabajando en un laboratorio. Y hay otras características un poquito más interesantes. La adhesión y la cohesión, que ya se las mencioné un poquito. La adhesión es la fuerza que tienen dos sustancias entre sí, por ejemplo, el agua y el vidrio presentan una fuerza de adhesión. Y la cohesión es la fuerza que mantiene unida eh, una sustancia intermolecularmente. Entonces, por ejemplo, en la cohesión nos estaríamos refiriendo a cómo el agua se mantiene unida por medio de los puentes de hidrógeno. Y esta cohesión que tiene el agua es lo que permite que el líquido sea bastante compacto y sea bastante incompresible. Entonces, la cohesión, estaríamos hablando de algo intermolecular, intramolecular, y la adhesión sería algo intermolecular. Entonces, adhesión entre distintas sustancias, cohesión entre la misma sustancia. Y para la práctica, estos dos últimos puntos son los más interesantes y están bastante relacionados entre sí. Entonces, primero voy a hablar de la presión de vapor. La presión de vapor es básicamente la que ejerce la sustancia en estado gaseoso sobre su estado líquido. Entonces, esto se encuentra en un equilibrio. Siempre va a haber un poquito del líquido que está pasando al estado gaseoso por vaporización. Y ese pequeño poco de vapor que se está escapando es la presión de vapor que está ejerciendo sobre la superficie del líquido. Y está relacionado con el punto de ebullición, porque el punto de ebullición, por definición, es el que se alcanza cuando logramos encontrar un equilibrio, logramos igualar la presión atmosférica con la presión del vapor. Entonces, el punto de ebullición, de una vez ya estamos diciendo que va a depender de la presión atmosférica, porque si la presión atmosférica es baja, vamos a necesitar menor presión de vapor para llegar e igualarla. Si la presión atmosférica es alta, vamos a necesitar mayor presión de vapor para igualarla. Entonces, si va variando nuestra presión atmosférica, nuestro punto de ebullición también va a estar variando. Y eso va a ser algo que vamos a tratar de demostrar durante esta práctica. Y vamos a tratar de analizarlo si realmente se está cumpliendo. Bien, entonces, primero vamos a hablar sobre la destilación simple. En la destilación simple es básicamente, como les mencioné, un procedimiento donde vamos a calentar una muestra de líquido hasta llegarla a su punto de ebullición. Si dejáramos nuestra técnica ILIFS, lo único que estaríamos haciendo es evaporando un líquido. Entonces, lo que tenemos es un equipo un poquito más complejo, donde tenemos nuestro balón, dentro del balón vamos a tener nuestra muestra. Esta parte de aquí va a variar. Esto va a ser un poquito diferente dependiendo del equipo con el que estemos trabajando, pero básicamente es esto. Tenemos una sección superior donde logramos colocar nuestro termómetro y a esta sección se le adapta a un equipo de laboratorio que se le puede llamar condensador o refrigerante. Cualquiera de los dos nombres está bien, pero creo que en esta práctica solo se refieren a él como condensador. Entonces, el condensador lo que sirve es para, como su nombre lo dice, condensar todos los vapores que estemos liberando desde acá. Entonces, ¿cómo funciona el condensador? Es un aparato bastante sencillo, la verdad. El condensador básicamente lo que tiene es un tubo dentro de otro tubo. Entonces, el tubo externo no tiene ningún contacto con el tubo interno. Y por el tubo externo lo que entra es agua aquí y sale agua por el otro lado. Entonces, ese constante flujo de agua lo que causa es que la temperatura que estás sintiendo junto con el agua en el tubo vaya a ser menor. Entonces, el agua fría entra, va a enfriar el sistema, el agua va a estar enfriando el tubo que está en la parte interna y el vapor que tiene contacto con ese tubo va a estarse condensando.
Y como se está condensando, ya solamente nos va a quedar un líquido que va a estar cayendo en la parte de aquí abajo. Entonces, ese es básicamente el funcionamiento de un sistema de destilación. Tenemos un balón donde vamos a calentar algo y este balón está acoplado a un condensador y el condensador va a algún lugar donde vamos a recolectar. Algo importante aquí es que el sistema siempre tiene que estar bien sellado. Si no está bien sellado, vamos a perder vapores por algún lado y eso realmente no nos sirve porque lo que estamos tratando de hacer es recuperar todo el líquido. Entonces, si perdemos ese vapor, al final estamos perdiendo producto. Y también es importante tener nuestro termómetro. ¿Por qué? Bien, si se dan cuenta, aquí algo bastante importante es que el termómetro no está colocado en el seno de nuestro líquido, no está sumergido, sino que se encuentra al nivel de donde sale donde inicia el condensador. Y esto es porque a nosotros en estos sistemas lo que nos interesa es medir la temperatura del vapor. Entonces, midiendo la temperatura del vapor, vamos a saber qué sustancia es la que estamos evaporando. Entonces, cuando estamos haciendo esto y tenemos una mezcla en nuestro balón, primero van a ir saliendo las sustancias más volátiles, es decir, las que tienen un punto de ebullición más bajo, y después van a ir saliendo las que tienen un punto de ebullición más alto. Entonces, si calentamos el sistema, primero se irían los que tienen un punto de ebullición de 50 grados Celsius, por ejemplo, digamos, después se irían los que tienen 100 grados Celsius. Entonces, por eso nos interesa saber la temperatura del vapor. La temperatura del vapor se va a mantener constante hasta que se acabe lo que estemos ebulliendo. Entonces, imaginemos que en este caso tenemos dos sustancias. Tenemos una sustancia A que tiene un punto de ebullición de 50 grados Celsius y una sustancia B que tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius. Entonces, lo que va a suceder es que lo colocamos en nuestro sistema, lo armamos todo bien e iniciamos el calentamiento. Primero, vamos a ver cómo sube la temperatura. En el termómetro va a ser un poquito lento el proceso, pero igual va dependiendo de nuestra plancha y de nuestra estufa y qué tan rápido lo estemos, qué tanta temperatura le hayamos puesto a la plancha. Entonces, vamos a darle calentamiento. Poco a poco va a ir subiendo la temperatura hasta que llegue a los 50 grados Celsius. Bien, durante todo ese proceso, mientras más se va acercando a los 50 grados Celsius, vamos a empezar a ver cómo empieza a burbujear nuestro líquido. Una vez llegue a los 50 grados Celsius, que habíamos dicho que era el punto de ebullición de nuestra sustancia A, va a empezar a liberar vapores. Entonces ya está ebulliendo. Entonces, como ya está ebulliendo, el termómetro va a estar marcando la temperatura de ese vapor y se va a mantener constante a 50 grados Celsius. Y vamos a estar viendo cómo los vapores van saliendo y van saliendo y van saliendo. Se van condensando aquí y van cayendo como líquido en el otro lado. Una vez termina ese líquido, terminamos de evaporar ese, vamos a ver cómo la temperatura inicia a subir otra vez. Entonces, se acaba la sustancia A, ya no tenemos nada más de la sustancia A en el balón y la temperatura vamos a ver cómo empieza a subir otra vez. Esta es seña de que ya nuestra sustancia A se acabó, ya no tenemos nada más de eso. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar de balón, porque ya no nos interesa volver a recibirlo ahí. Si lo recibimos ahí, al final vamos a volver a encontrar la mezcla. Y si eso no nos interesa, porque estamos tratando de separar esa mezcla, estaríamos haciendo todo el proceso por gusto. Entonces, cambiamos de balón, colocamos uno nuevo y ya estamos listos para recibir la segunda parte. Y eso sería básicamente un proceso de destilación simple. Aquí algo importante es que les mencioné que el punto de ebullición en este ejemplo es de 50 de uno y del otro es 100. Entonces, el punto de ebullición está bastante separado. Entonces, nos da tiempo de identificar, de darnos cuenta de que ya esa sustancia se acabó y ya estamos pasando a la siguiente sustancia. Pero no siempre es así. Cuando estamos trabajando en laboratorio, hay ocasiones que estamos trabajando con sustancias que tienen una un punto de ebullición de 50 grados Celsius y otra un punto de ebullición de 52 grados Celsius, por ejemplo. Esos 2 grados de diferencia hace muy difícil lograr identificar cuándo ya se acabó uno y cuándo empieza el otro. Entonces, ahí lo necesario es utilizar otro método de destilación. Y para eso utilizamos la destilación fraccionada. Entonces, la destilación fraccionada, si comparan el equipo, es bastante similar,
Tenemos nuestro balón donde colocamos nuestro reactivo, tenemos nuestro termómetro, tenemos nuestro condensador y tenemos nuestro lugar para recibir, además nuestra fuente de calor. La diferencia aquí está en este aparato de acá, en nuestra columna de fraccionamiento. Entonces, la columna de fraccionamiento básicamente lo que hace es que las sustancias que tienen puntos de ebullición muy cercanos, imaginemos que estamos a 50 grados Celsius. Una sustancia ebulle a los 50 grados Celsius y otra ebulle a los 51 grados Celsius. Entonces, la sustancia que ebulle a los 51 grados Celsius va a estar condensándose en estos platitos que hay acá. No se ven muy bien, pero no se ve muy bien, pero aquí son unos platitos o unas barritas donde se vuelve a condensar nuestro vapor. Entonces, como su punto de ebullición aún no lo hemos alcanzado, no estamos aún a la temperatura necesaria, en esta parte de aquí, ese vapor es capaz de volver a condensarse. No es necesario que llegue hasta el condensador, pero al que está a 50 grados Celsius, al que sí estamos en su punto de ebullición, está a tan alta temperatura que no le va a alcanzar esta columna para recondensar. Entonces, se va a lograr pasar y lo vamos a lograr extraer. Entonces, de esta forma es como logramos fraccionar nuestra destilación. Se condensan otra vez los solventes. Sí, pero no se preocupen. Igual en orgánica lo vuelven a ver. Entonces no es como que se lo hayan perdido. Es una técnica que van a ver durante toda su vida. Entonces, tranquilos. Em, de hecho, a veces es hasta aburrida porque sí toma tiempo estar destilando. A veces es un proceso muy tardado. Entonces, como estamos trabajando con la llama y estamos cuidando de que la temperatura no suba mucho, sí tenemos que estar atentos a todo el proceso. Entonces se puede volver un poco aburrido. Eh, pero ya lo van a experimentar y se van a dar cuenta si realmente es aburrido o si está satisfaciendo su curiosidad. Entonces, básicamente de esa forma es como separamos las sustancias con puntos de ebullición similares. Aquí, como vemos, el refrigerante, hay algo importante que no les mencioné, que la posición. La posición del refrigerante del condensador es vital. Si se dan cuenta, alguna vez vieron sus balones de destilación, vieron los dibujitos, las imágenes que hay en internet, se han dado cuenta que los balones de destilación tienen una varilla que va inclinada. Y eso es porque si el sistema no estuviera inclinado, cuando estamos condensando aquí, el líquido se quedaría atrapado dentro del condensador, entonces no tendríamos forma de extraerlo. Y por eso es que también cuando adaptamos un sistema tenemos que estar asegurarnos de que tiene que quedar en una ligera inclinación. Además, los condensadores no se ven muy bien aquí, pero tienen una puntita, se les llama caída. Es como es una punta del vidrio que tiene acá. Es una parte más larga, que para lo que sirve es para que las gotas que van llegando ahí caigan de una forma más fácil. Entonces, ese es como el tip que tenemos para saber en qué posición se tiene que colocar el condensador. Claro, hay algunos que no lo tienen. La mayoría tiene, pero hay raros casos en que uno se encuentra uno que no tiene. Entonces, lo importante siempre es que la salida del agua tiene que quedarnos hacia arriba. ¿Por qué? Bien, aquí si entra el agua, el refrigerante se va a empezar a llenar, se va a empezar a llenar, se va a empezar a llenar. Cuando llega acá, el agua va a empezar a salir. Entonces, si esta salida de agua estuviera hacia abajo, no se llenaría por completo nuestro refrigerante. Bien, dependería de la presión de agua que tenemos. Si la tenemos a mucha presión, sí se va a llenar, pero no es lo ideal porque estaríamos desperdiciando mucha agua. Entonces, el objetivo de utilizar el condensador y la parte un poquito más complicada es que como nosotros estamos trabajando con agua directamente del chorro y del otro lado la estamos desechando al desagüe, estamos desperdiciando agua, entre comillas, porque la estamos usando, pero estamos usando demasiado. Entonces, el truco está en lograr un flujo lo suficientemente rápido para que se mantenga la temperatura fría, pero no tan rápido como para que estemos desperdiciando demasiada agua. Y ahí es donde tenemos que estar cuidando constantemente de que la temperatura del condensador no, no suba demasiado. Y esto lo podemos hacer simplemente tocando el condensador, porque el condensador nunca va a estar tan caliente, por lo menos todas las veces que yo he trabajado en laboratorio, nunca he trabajado con un condensador que me pueda llegar a quemar solo por tocarlo. Entonces, si tocamos el condensador y sentimos que el agua está tibia, es porque tenemos que darle un flujo de agua más rápido.
Si tocamos el condensador y el agua está fría, si sentimos el vidrio frío, es porque el flujo está bien, pero si está saliendo muy rápido del otro lado, significa que lo podemos disminuir un poquito. Otra forma de verlo sin tocarlo es que si está saliéndose vapor del otro lado, si no se está logrando condensar todo, sino que se está escapando, hay una chimeneita saliendo de aquí esta parte, es porque el vapor se nos está escapando y el agua no está lo suficientemente fría como para condensar todo lo que está llegando. Entonces, creo que les voy a enseñar mis condensadores, mi equipo de laboratorio. Entonces, voy a encender la cámara un ratito. Bien, solo para que les quede más claro, porque creo que en las imágenes y en los videos no se puede ver bien cómo están los equipos. Entonces, eh, ok. Este es básicamente un condensador. Perdón que esté tan feo de la parte de arriba, pero fue mi primer intento, entonces me quedó un poco malo. Pero básicamente es esto un condensador. Si se dan cuenta, es un tubo externo que está dentro de otro tubo. El tubo externo no tiene nunca contacto con el tubo interno. Entonces, por el tubo de afuera es donde está pasando toda el agua. Por el tubo de adentro es donde está pasando nuestro vapor. Entonces, esa puntita que ven de ese lado que está toda fea ahí es la caída. Entonces, de esa forma sabemos dónde va la entrada y dónde va la salida del agua. Tengo este también, que la caída está un poco mejor. Entonces, no se ve la cámara. Yo sí la veo. Ok. Yo Eh, también. oh, oh, Este es otro condensador, si se dan cuenta es un poquito más grande. Es porque dependiendo del tamaño que van a tener los condensadores, va a ser la cantidad de vapor que puedan eh, condensar. Porque va a tener un recorrido más largo del vapor. Entonces va a haber más oportunidades de que se logre enfriar. Eh, entonces, básicamente, si vemos de este lado, ahí está la caída. El condensador va a estar así. Si vemos, ahí está la entrada de agua y la salida de agua está aquí. Entonces, eso es básicamente un condensador. Y este es una columna de Vigreux, que esta no se las mencioné, pero es la que se utiliza para hacer destilaciones fraccionadas. Entonces, si nos damos cuenta, ahí en la columna de Vigreux hay unos pequeños como platitos, unas pequeñas burbujas que están hacia adentro, que esos son los platitos donde el vapor se va a ir condensando por su cuenta. Entonces, si el vapor no está todavía a su temperatura de ebullición, va a subir y aquí, por ejemplo, digamos, se podría estar volviendo a condensar y va a volver a caer y va a volver a caer a donde estamos calentando la solución. Y así constantemente hasta que llegue a su punto de ebullición. No, estos no los compré. Los químicos tenemos un curso optativo que se llama soplado de vidrio. Entonces nos enseñan a hacer este tipo de cristalería. Entonces, aprovechando de que lo tenía aquí en la casa y para que les quede un poquito más claro, porque no se ve tan bien en los videos. Entonces, no sé si les quedó alguna duda de los aparatos de lab. Eh, Fíjate que creo que cualquier persona interesada lo puede sacar. La cosa es que es un curso un poquito como con demanda, entonces sí necesitan tener suerte, porque si los químicos de su año, que sí, que los que están en su año van a van a sacar soplado de vidrio en tercero, que es el año en que todos lo sacamos. Si sacan soplado de vidrio y son 11 químicos los que quieren sacar soplado de vidrio, no va a haber más cupos, porque siempre les van a dar prioridad a los químicos. Pero si hay menos personas interesadas, por ejemplo, que solo hubieran 4 químicos que quieren sacar soplado de vidrio, pueden hablar ustedes con el Departamento de Química General, porque ellos son los que están viendo ese curso, y podrían solicitar que les den permiso de sacar también el curso. El problema son los horarios, porque ese curso está planificado para el horario de químicos y no todos tienen ese mismo horario. Entonces, si tienen el tiempo y si se los aprueban en el departamento, sí lo pueden sacar. Lo único que es que no les va a contar como curso optativo si no son químicos, solo les va a contar como un curso extra, digamos, si les darían un diploma, pero no va a ser puntos de pensum.
Los optativos depende de la carrera. Es que cada carrera tiene en su pensum tiene asignado su horario de optativos según su año. Entonces, los químicos generalmente tenemos libres las mañanas a partir de tercer año. Entonces, sí podemos colocar optativos ahí. Entonces, sí, es un poquito complicado. Ah, ok, perdón. Sí, optativos tenés que sacar 4 aleatoriamente. Si te interesa soplado de vidrio, sacarlos de tercero. Así ya tenés, eh, así ya tenés un optativo menos para sacar en cuarto y quinto. Realmente te lo recomiendo. Es frustrante. Si viste mi primer condensador, está todo feo. Pero es frustrante al inicio y una vez te sale ya te sentís bastante bien contigo mismo. Eh, las demás carreras sí, todas tienen optativos, pero no estoy seguro de cuáles son, perdón. No sé mucho de las demás carreras en cuanto a optativos, pero sí sé que todas tienen más de algunos. Por lo menos los biólogos sí sé que tienen bastantes optativos. Los biólogos son los que tienen tantos optativos como los químicos. Pero las demás carreras no estoy seguro. Nunca me he sentado a leer sus pensum. Creo que no, porque como los optativos son como específicos para las carreras, son para los intereses de la carrera en sí. Los optativos son básicamente los que te dicen qué es lo que querés seguir después de que termines tu carrera. Entonces, los optativos los utilizas porque te llaman la atención y es lo que quieres profundizar sobre tu carrera. Entonces, sí, es complicado. La columna de Vigró, no. La columna de Vigró es bastante fácil de hacer. El condensador, sí. Y igual el tubo de Thiel, que más adelante lo vamos a ver, también hice uno, pero este lo tengo en la universidad porque ese todavía lo utilizaba. Entonces, eh, no se los puedo enseñar, pero eso es bastante sencillo. Eso lo van a ver y lo van a entender a la primera. Lo que quería que vieran es que el condensador no es un tubo entero que estamos haciendo que el agua toque el vapor, sino que son dos tubos, es un tubo dentro del otro, donde el agua solamente está tocando las paredes del tubo interno. Y de esa forma es como lo enfría. Ah, no sé. Esa sí es una muy buena pregunta. No tengo ni idea. Eso sí, no tengo ni idea. Los biólogos creo que sí pueden hacer eso. Son los únicos que he escuchado que después de que cierran aún siguen sacando cursos, pero no tengo idea. Bien, entonces, regresando al tema. En tu pensum deberían de estar un listado donde dice cursos optativos al final. Creo que todos tienen. O sea, ya me entró duda, no estoy seguro. Pero creo que todos deberían de tener cursos optativos. No creo que hayan carreras sin optativos. Bien, entonces ya con destilación fraccionada, eso sería la principal razón que lo utilizamos, porque son sustancias que tienen un punto de ebullición muy cercano, entonces se va a estar condensando en los platitos que vemos dentro de la columna y no va a dejar que suba y se escape hasta el condensador. Bien, entonces si alguien tiene alguna duda o algún comentario de los procedimientos o de la teoría, ese sería el momento ideal para hacerla. Yo tengo una duda, ¿cómo recoger lo que está en los platitos? Ah, bien. Cuando se llega a condensar aquí en los platitos, lo que sucede es que vuelve a caer. Entonces vuelve a entrar al balón donde donde estamos ebulliendo y va a seguir en ese proceso de condensándose aquí, volviendo a caer, condensándose, cayendo, condensándose, cayendo, hasta que llegue a su punto de ebullición. Cuando llega a su punto de ebullición ya no le da tiempo de condensar aquí, sino que de una vez se va al condensador. Y de esa forma es como los vamos recogiendo y volviendo a condensar, a evaporar hasta que llegue a su temperatura adecuada. Oh, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene una duda? ¿No? Ok. Entonces vamos a pasar a la sección experimental. Primero, como recordatorio, siempre las normas de seguridad y las BPLs. Siempre tenemos que tener nuestra bata de manga larga y que nos llegue por lo menos a las rodillas, nuestros guantes, gafas de seguridad, mascarilla N95, carbón activado, cabello recogido si lo tenemos largo, una vestimenta adecuada, que esta es la principal razón. Esta y la bata son las principales razones por las que nos pueden negar la entrada a un laboratorio.
La vestimenta adecuada, ya saben, nada de faldas, ni shorts, ni pantalonetas. Siempre tiene que ser ni pants, pantalón largo de lona nada más. Sí, y que no tenga hoyos. Y zapatos cerrados. Y nunca podemos comer en el laboratorio. Tenemos que manipular los reactivos de forma correcta. No podemos estar trabajando con reactivos que sean muy peligrosos y manipulándolos como que fueran agua. Y si tenemos las uñas pintadas, no podemos entrar al laboratorio, tampoco con cosméticos. Y si tenemos joyas, no las tenemos que quitar. Y como les mencioné, los zapatos únicamente van a ser cerrados. Como recordatorio, a las 10:15 les van a subir el link para su corto. Que no se les olvide revisar el grupo de Facebook. La práctica inicia a las 10:30 y a las 10:35 es como el punto que damos inicio. Sería la hora final para que alguien entre antes de que empiece la práctica. Ya saben, si tienen algún problema para subir tareas, me lo hacen saber. Al final les voy a pasar el Google Forms para que llenen asistencia, no se les vaya a olvidar, por favor. Y igual, ante cualquier situación, ya sea de tareas o de que no pueden asistir, solamente me lo comentan y vemos cómo lo solucionamos. Entonces vamos a empezar con la destilación simple. Primero vamos a ver este pequeño video para explicar un poquito mejor sobre cómo funciona. Entonces, eh, este es básicamente el equipo que estaríamos usando en nuestro laboratorio. O sea, sí, si hubiéramos hecho la práctica sería este nuestro sistema. La única diferencia sería que nuestro balón sería un balón redondo. Si no estoy mal, este balón tiene una forma un poco extraña. Pero este sería nuestro sistema. Un balón donde colocaríamos nuestra muestra a destilar, lo conectamos a nuestro refrigerante bien conectado. Ya sabemos, aquí va la entrada de agua y aquí va la salida. Y un lugar para recibir lo que estemos destilando. Entonces lo único que haríamos sería iniciar el calentamiento. Entonces, aquí es un poquito como que exagerado el vapor que está saliendo, pero se nota bastante bien. Entonces, lo que sucede es que en nuestro baloncito tenemos nuestra mezcla, nuestros líquidos, los estamos calentando. Uno ya llegó a su punto de ebullición y lo podemos saber porque ya estamos viendo el vapor que se está liberando. Si se dan cuenta, el termómetro, creo que no se ve muy bien. Ahí está. El termómetro está colocado a la altura de la salida del vapor. Entonces vamos midiendo la temperatura conforme va saliendo el vapor. Y así sabemos la temperatura de la sustancia que estamos ebulliendo. El vapor sale por aquí y llega al condensador. Y en el condensador, como el agua está fría, lo que sucede es que se está enfriando nuestro gas, nuestro vapor, y está volviendo a condensarse. Entonces, antes de llegar a la salida de nuestro refrigerante, ya se está, eh, ya se está, ya está condensado. Bien, aquí menciona algo también bastante importante. Ya les mencioné, aquí dice agua fría, agua caliente, que es lo mismo que yo les digo con entrada de agua, salida de agua. Si colocáramos esto al revés, si la entrada de agua fuera aquí y la salida fuera acá, lo que pasaría es que el, el agua no le daría tiempo de enfriar toda nuestro vapor, porque conforme el agua va subiendo por aquí y va teniendo contacto con nuestro tubo interno, la temperatura del agua va aumentando. Entonces el agua experimenta un gradiente de temperatura, donde aquí está más fría, conforme va subiendo se va calentando. Entonces, si el agua está muy caliente, no le va a dar tiempo de volver a condensar, no va a tener la temperatura adecuada para volver a condensar nuestro vapor. Entonces, por eso es que la tenemos que estar sacando del sistema. Si esto fuera al revés y colocáramos la entrada de agua aquí, el agua caliente estaría al final. Entonces, sería mucho más difícil que las sustancias lograran condensarse y veríamos mucho más fácilmente que nuestros vapores estarían escapando. Entonces, siempre tenemos que recordar que el agua fría o la entrada de agua es por aquí y la salida del agua es por la parte de arriba, la que está más cerca de nuestro balón. Y de esa forma vamos a tener un sistema de destilación bien armado. Entonces, básicamente, así es como estaríamos recolectando nuestro líquido. Entonces, el destilado, si vieron los prelaboratorios, tiene tres partes. Lo primero que se destila es la cabeza, después se destila el cuerpo y por último se destila la cola. Cuando estamos haciendo una destilación, por ejemplo, la que hubiéramos hecho en la práctica, el cuerpo es lo que nos va a interesar.
Entonces, ese segundo destilado, el destilado en medio, es el que va a ser nuestra sustancia de interés. La cabeza generalmente sale con impurezas. Bien, esto es lo que hubiéramos hecho en nuestra práctica. Por ejemplo, si hubiéramos estado destilando café, estas son las sustancias que hubiéramos destilado. En nuestra práctica lo que hubiéramos hecho es que nos hubiéramos dividido en grupos y a cada grupo le hubiera tocado una sustancia distinta. Entonces, de esa forma podrían comparar después. Bien, la cabeza sale un poquito contaminada, sale un poco con olor de la sustancia que estamos analizando. Entonces, eh, esa contaminación es lo que causa que desechemos generalmente esa parte. El cuerpo es lo que nos interesa, es la sustancia que estamos buscando realmente a su punto de ebullición y es lo que estamos tratando de recuperar. Y la cola es lo que queda después de que ya sacamos la sustancia que nos interesa. Entonces, em, esa sustancia tampoco nos va a servir, entonces generalmente la podemos desechar. Entonces, siempre que hagamos un destilado vamos a tener esas tres partes. La cabeza, el cuerpo y la cola. Entonces, aquí ya tenemos un destilado un poquito más real, con un equipo real de laboratorio, y así es como se vería. Si vemos las gotitas de agua, cómo van cayendo, porque se están condensando en la sección de aquí arriba. Aquí el vapor no se nota mucho, pero si nos acercáramos, seguro que podríamos ver cómo el vapor está subiendo y se está condensando en esta parte de acá. Vemos cómo las gotas se van juntando y van cayendo y las está recuperando en esta parte de aquí abajo. Entonces, el balón está huyendo, el vapor está subiendo y sale por acá. Aquí hay otra cosa bastante interesante. Si se dan cuenta en este equipo de destilación, sus dos entradas, la entrada y la salida están del mismo lado. Entonces, aquí él hizo bien en colocarlos de esa forma. Porque si las hubiera colocado al revés, por ejemplo, el destilador, la entrada y la salida quedan del mismo lado y el tubo de interno, el del donde va el agua, no se llenaría nunca de agua. Porque siempre se estaría escapando em, antes de lograr terminar de llenar nuestro tubito. Al destilar el té. eh, Bien, como el té es básicamente una infusión de unas hojas, cuando el agua caliente le cae a las hojas de té, lo que están haciendo es liberar sus componentes. Entonces, esto es un poquito más como de productos naturales. Pero parte de las cosas que tienen las hojas de té, como cafeína y... ay, no se me ocurren otros compuestos que tengan las hojas de té. Bien, pero las compuestos que tienen las hojas de té salen de las hojas del té y se solubilizan en el agua. Cuando empezamos a destilar, el agua no va a estar completamente pura. Entonces, vamos a encontrar distintos puntos de ebullición debido a esas sustancias que están ahora disueltas en el agua. Entonces, realmente no es una mezcla de líquidos, sino que es una extracción de distintas impurezas en lo que queda del agua del té. Entonces se vería más claro si tuviéramos distintas sustancias, que es lo que vamos a ver en nuestro simulador. Entonces de esa forma vamos a ver más claras los distintos puntos de temperatura y las distintas sustancias que se obtienen a cada punto. Con las hojas del té es un poquito difícil de verlo, pero sí se va a notar que hay partes contaminadas por otras sustancias porque las cosas que le dan color, por ejemplo, las sustancias que le dan color, se quedan en unas partes del agua que sería la cabeza al destilar. Y en el cuerpo ya veríamos agua más clara. Ya no sería, si lo hicimos bien, sería agua casi pura. Y la cola realmente no recuerdo cómo se ve. Esta sí no recuerdo mucho de esta práctica. Pero sí se logran observar impurezas a la hora de estar haciendo esa destilación. Entonces, vamos a pasar al simulador ya que lo estamos mencionando. El simulador va a estar tanto en el prelaboratorio como en la presentación. Entonces solamente desde que le den clic acá y les va a abrir el link del Google Drive
y ya solamente lo descargan. Si ya lo descargaron, espero que sí, que más de alguno ya le haya llamado la atención y lo haya trasteado un poco. Entonces, vamos a verlo ahorita para que no hayan problemas a la hora de que ustedes lo estén utilizando. Entonces, bien. La verdad, este simulador está bastante sencillo, pero es bastante interesante. Entonces, ok, ya lo ven. Lo primero que vamos a hacer cuando abrimos lo que descargamos es que es un punto .exe, entonces lo tenemos que instalar en la computadora. Una vez lo instalamos, nos va a salir el acceso directo y con ese lo vamos a abrir. Lo abrimos y lo primero que vamos a hacer, vamos a ver, va a hacer esto. Entonces solamente vamos a- en esta figurita que está aquí, le damos clic y vamos a buscar donde dice destilación simple. Le damos clic y le damos a abrir y nos va a abrir con esta introducción. Entonces aquí es como una introducción al tema de la destilación. Es bastante sencillo, pero les puede servir para complementar la información. A nosotros nos va a interesar un poquito más el procedimiento. Entonces, en el procedimiento nos va a decir todos los pasos que tenemos que tomar para poder hacer nuestra destilación. Ahí está bastante claro, pero para que no haya ninguna confusión, voy a enseñarles cómo armar el equipo. Entonces, por lo menos ya ese es el primer paso. Lo primero que nos pide es sacar un balón desde el equipo. Entonces, una trasbola, tenemos nuestro balón de 250. Y aquí nos pide que añadamos 100 mililitros de una mezcla de líquidos. Entonces, para eso lo que hacemos es darle clic derecho al balón y le damos agregar reactivo. Cuando le damos agregar reactivo nos va a aparecer este cuadrito de aquí. Le damos clic a donde dice mezcla de líquidos y vamos a escribir 100 mililitros. Damos OK. Bien, entonces ahí ya vemos nuestro balón que está lleno de 100 mililitros de un líquido. Y como ya nos dijo el software, es una mezcla de varios reactivos. Entonces, si le damos clic derecho, esto es hacer trampa, la verdad. Porque si estamos trabajando en un laboratorio de verdad, no tendríamos este chance. Porque si vemos aquí, de una vez nos puede decir cuáles son las sustancias que se encuentran en esta mezcla. De una vez ya sabemos que tenemos cloruro de sodio en disolución, tenemos un poquito de agua, tenemos etanol y tenemos acetona. Entonces, ya desde aquí tenemos una idea de cómo van a ser nuestras destilaciones, pero igual nos puede nos puede ser útil a la hora de estar calculando nuestras temperaturas. Entonces, tenemos nuestro balón ya lleno, le damos clic derecho y le damos cabeza de destilación. Y vamos a tener la primera pieza. Aquí el termómetro no lo podemos ver en líneas, pero en la parte de arriba nos dice directamente cuál es la temperatura a la que estamos. Clic derecho otra vez, condensador. Ya tenemos nuestro condensador. Y le damos clic derecho otra vez y le damos codo de destilación. Entonces, este ya sería nuestro sistema armado completamente. Aquí, no sé si les dio curiosidad, que este codo de destilación tiene una llave pequeña en esta parte de acá, tiene una entrada de una como para volver a conectar otra manguera. Entonces, aquí no se le conecta para que entre agua, sino que aquí lo que se conecta es una manguera para vacío. Entonces, con vacío la temperatura también disminuye. Entonces, por si hay algún vapor que por alguna razón no se haya condensado todavía, cuando esté por aquí se va a terminar de condensar. Incluso sirve por si el líquido que estamos recolectando es muy volátil. Entonces, en química orgánica, por ejemplo, si están trabajando alguna vez con solventes, hay unos solventes que son extremadamente volátiles, a los 30 grados Celsius ya están evaporándose. Entonces, si están tratando de destilar eso, lo más probable es que, como nosotros no tenemos esto en laboratorio, que yo recuerde, lo que hacen es que en el beaker o en el tubo de ensayo donde van a colectar, colocan un baño de agua con hielos. Entonces, de esa forma se aseguran que cuando la gota caiga, se va a mantener fría y vamos a asegurar que no se nos va a evaporar después de que pase cierto tiempo. Entonces, era solo por si les causaba la duda. Entonces, aquí hay algo bastante curioso que no me lo logré explicar, pero me imagino que con suficiente presión de agua sí ha de funcionar, pero no es lo ideal, porque las dos llaves de entrada de agua y la salida de agua están en la parte inferior.
Y esto si colocamos nuestra manguera de entrada aquí y nuestra manguera de salida aquí, no se va a llenar por completo nuestro refrigerante. Cuando llegue a esta sección, el agua se va a empezar a salir por acá y no va a llegar a la parte de aquí arriba. Por eso es que si estamos trabajando en laboratorio con las precauciones de no tener demasiada presión de agua, tenemos que tener cuidado en la forma en la que colocamos nuestro condensador. Aquí la forma adecuada de colocar nuestro condensador habría sido dándole la vuelta para que las dos llaves quedaran en la parte de arriba y de esa forma asegurarnos de que todo el condensador se va a llenar. Pero bueno, aquí el simulador va a asumir de que tenemos toda el agua del mundo y vamos a tener toda la presión que necesitamos para que se mantenga siempre lleno. Entonces no va a tener ningún problema y el sistema va a funcionar bien. Ahora lo que nos toca hacer es sacar una plancha. Entonces nos vamos a equipo, equipo térmico y parrilla. Entonces con esta parrilla lo que vamos a hacer es colocarla debajo de nuestro balón. Parece que no funciona, pero sí está calentándolo. De hecho es bastante interesante porque ya ahorita ya está subiendo a 21 grados Celsius. Entonces el software nos dice que lo pongamos en nivel 4 y esto es solamente para que caliente mucho más rápido. Y en el lado en el que vamos a recibir vamos a colocar una probeta de 100 mililitros y solamente es necesario de que la coloquemos de esa forma. Ahí ya nuestro sistema estaría listo, armado y listo para recibir. Ya sería solo de esperar a que llegue a la temperatura de ebullición. Y esto puede ser que sea un poquito lento, pero vamos a esperar a que llegue, solo para que se den cuenta cómo es el primer punto de ebullición. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este software y lo que acabo de decir? ¿No? Ok. Entonces, la temperatura está subiendo lentamente. Ya vimos cómo empieza a burbujear nuestra mezcla. Es porque ya se está acercando al punto de ebullición. Ahorita la presión del vapor está asemejándose a la de la presión atmosférica. Entonces, lentamente va a seguir subiendo hasta que llegue a igualarlo. Y una vez lo iguala, vamos a empezar a ver cómo empiezan a salir vapores. Entonces, es una buena pregunta. No lo he intentado. Vamos a intentarlo. Solo vemos si... Bien, entonces 56 grados Celsius ya se está formando vapor. No se ve bien dentro del sistema, pero sí sabemos que se está condensando. ¿Por qué? Aquí abajo se está formando el líquido condensado y estamos viendo cómo sale y cómo gotea hacia nuestra probeta. Entonces, de esta forma estaríamos haciendo nuestro destilado simple. Esta es la primera sustancia. Hay otras dos partes del destilado. La, la siguiente, cuando termine este punto de ebullición, nos vamos a dar cuenta cómo es que la temperatura empieza a aumentar. De hecho, lo voy a subir para que llegue más rápido. Em, la temperatura va a empezar a aumentar y eso significa que ya se acabó lo que estábamos evaporando al inicio. Entonces tenemos que tener listo em, otra probeta, tipo probetas de 100. Entonces, cuando empieza a subir la temperatura, lo que hacemos es apagarlo. Vamos a dar clic en apagar. Vamos a esperar que termine de gotear y ahí ya vamos a cambiar la probeta por la que está nueva. Entonces, solo voy a ver que suba la temperatura. Bien, entonces aquí lo que van a hacer es que una vez ya terminaron de ver sus destilados en el cuestionario, hay una tablita que tienen que llenar. Y en esa tablita lo que les pide es la temperatura de cada sustancia que bulló, que, que había en cada parte que se destiló y la temperatura teórica, si no estoy mal. Creo que esos eran los puntos que pedían en esa tablita. Entonces, para saber qué sustancia es, hacemos lo mismo que hicimos en el balón. Entonces, asumamos que aquí ya terminó. Le voy a quitárselo para probar si se para la destilación. Lo voy a esperar. Em, Le damos clic derecho a la probeta, le damos en propiedades y nos va a salir este cuadrito, que es bastante parecido al del inicio. Y nos va a decir qué sustancias hay en la primera parte. Entonces, si nos damos cuenta, en la primera parte
extraímos, que destilamos, hay acetona, hay etanol y hay agua. Entonces ya sabemos que la primera parte que destilamos salió bastante impura. Y nos tocaría seguir viendo qué tan puras salen las siguientes partes. Y al parecer sí, si lo muevo, sí se detiene la destilación. Entonces sí tiene que estarse siempre colocado sobre la plancha. Qué software tan interesante. Entonces, ese sería el uso de este software de laboratorio para destilación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Para reiniciar, ok, solo le das en archivo. Ah, perdón, no es archivo. Es en... Hay una parte que dice limpiar mesa de trabajo, equipo. Aquí, sí, archivo y limpiar mesa de trabajo. Te va a borrar todo. Y eso sería todo. En la simuladora hay una sección que dice resultados también, que esto no lo vamos a colocar, no lo vamos a poner en el reporte, pero les puede servir para enfocar su discusión a la hora de estar hablando sobre cada parte del destilado que hicieron. Entonces es solamente como recomendación. No sé si alguien tiene una duda, ¿no? Ok. Entonces voy a dejar de compartir ese simulador y ese sería básicamente nuestro simulador sobre la destilación simple. Ok, ahora sí. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre la destilación fraccionada. Como la destilación fraccionada no tenemos un simulador para verlo, lo que vamos a hacer es que vamos a ver unos videos sobre la destilación del petróleo. Entonces, esta es la forma industrial en la que pasan de petróleo a los distintos productos que se obtienen de él. Entonces, vamos a ver, los dos hablan de lo mismo, tienen un enfoque un poquito distinto, entonces sí tienen que ver los dos. Y después de ver los dos videos, tienen que elaborar un resumen para los videos. Entonces, es un resumen por los dos videos, no un resumen por video, sino que es uno por los dos, porque están hablando del mismo tema. Entonces, no es necesario ver cada uno por aparte. Entonces, el petróleo básicamente lo que tiene es esto, son hidrocarburos de distinto tamaño. Entonces, con esto vamos a ver una propiedad bastante interesante de los hidrocarburos que realmente la vemos a profundidad cuando llegamos a la química orgánica, pero no es muy complicada. Entonces vamos a hablarla un poquito de una vez. Los hidrocarburos, estos serían los que están dentro del petróleo. Tenemos el metano, el etano, el propano, el butano y el pentano. Y aparte de estos hay unos de cadena un poquito más larga. Con cadena larga a lo que me refiero es que el número de carbonos que tiene es mayor. Entonces, si les digo un hidrocarburo de cadena larga, me estoy refiriendo, por ejemplo, en este caso al pentano. Si es cadena corta, sería el metano o el etano, por ejemplo. Entonces, cadena corta, cadena larga. Y esta propiedad les va a servir bastante en la industria de los que se encargan de combustible y del petróleo, porque los hidrocarburos, su punto de ebullición depende de su masa molar. Entonces, si la masa molar de un hidrocarburo es pequeña, es porque su cadena también es pequeña. Y si su cadena es pequeña, significa que su punto de ebullición es pequeño. No sé si perdí a alguien con esa lógica. No sé si a todos les quedó claro, ¿no? Ok. Entonces, lo vamos a ver un poquito más a detalle ahorita. Porque lo que hacen para purificar el petróleo es destilarlo. Pero como estas sustancias son bastante similares y tienen puntos de ebullición similares en algunos casos, y además es mucho más eficiente para la industria, hacen una destilación fraccionada.
Si vemos su equipo de destilación fraccionada es un poco distinto al nuestro. Ellos no tienen una columna Vigró, ellos no tienen una columna fraccionada. Ellos tienen un tanque donde como platos van a funcionar estas pequeñas secciones que vemos ahí y es lo que les va a servir para que se vuelvan a condensar los gases, los vapores de lo que se está evaporando. Entonces, el petróleo va a entrar por la parte inferior. En la parte inferior se está experimentando calor, está aumentándose la temperatura, entonces se empieza a ebullir, empieza a evaporarse y sube al primer plato. Entonces, las sustancias que aún no están en su punto de ebullición exacto se van a condensar en la sección acá, que en este caso se refiere a los aceites lubricantes. Sí. Entonces, cuando están haciendo la ebullición del petróleo, de la destilación del petróleo, lo que tiene el punto de ebullición más alto son aceites lubricantes. Esto creo que lo mencioné en el video, pero los aceites lubricantes son generalmente hidrocarburos de cadena muy larga. Entonces, su punto de ebullición también es bastante alto. De hecho, su punto de ebullición está en los 305 grados Celsius. Entonces, si el sistema no está a 305 grados Celsius, lo que va a suceder, si no llega la temperatura aquí a 305 grados Celsius, lo que va a suceder es que no se va a evaporar, no se va a huir. Entonces, lo que hacen es extraerlo de esta forma. Y de esta forma ya separaron el aceite lubricante del resto de los componentes del petróleo. Porque después de este punto van a seguir ebulliendo, perdón, van a seguir ebulliendo las sustancias con un punto de ebullición más bajo. Entonces, después del aceite lubricante viene el diésel y el diésel ebulle a los 235 grados Celsius. Entonces, ahí ya logramos separar también el diésel, pero el queroseno todavía está en la mezcla. Siguen calentando y la temperatura de esta ebullición es un poquito más baja, entonces se sigue evaporando a los 175 grados Celsius. Se condensa en este plato y como la gasolina tiene punto de ebullición más bajo, él no logra condensar todavía, entonces sigue subiendo. Y la gasolina tiene un punto de ebullición de 30 y algo, 40 grados Celsius. Entonces, hasta este punto encontramos a la gasolina y, perdón, más arriba vamos a encontrar el gas propano, si no estoy mal. Exactamente. Entonces, el gas propano tiene todavía un punto de ebullición más bajo que la gasolina. Entonces, básicamente lo que está haciendo la columna Vigró es separando las sustancias por sus puntos de ebullición. Si el punto de ebullición es muy bajo, todavía va a seguir subiendo dentro de la columna por la temperatura a la que están trabajando. Si no llegamos todavía a la temperatura de ebullición de la sustancia y todavía está en un plato en el que puede condensar, va a quedarse rezagado dentro de esta columna. Entonces, si esto fuera en laboratorio, por ejemplo, si no tuvieran estas como trampas para para los líquidos, lo que sucedería es que volvería a caer hasta el fondo y tendría que volver a subir cada vez hasta que se logre evaporar el gas propano. Se logra evaporar el gas propano y ya seguiríamos con el combustible, con la gasolina. Se logra evaporar la gasolina y ya seguiríamos con el queroseno. Se logra evaporar el queroseno y ya seguiríamos con el diésel y así hasta que logremos evaporar todas las sustancias que estén en nuestra mezcla, que en este caso es el petróleo. Si lo vemos de la otra forma también, como les mencioné, las sustancias de los hidrocarburos de bajo peso molecular tienen un punto de ebullición también bajo. Entonces, podemos ver que su punto de ebullición es proporcionalmente directo con su masa molar. De esta forma podríamos saber que el gas propano es el que tiene la masa molar más baja y los aceites lubricantes los que tienen la masa molar más alta. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda de la explicación, ¿no? Ok. Eh,
Sí, no, depende de la sustancia. Hay sustancias que sí son bastante, ay, se me fue el nombre, bastante como frágiles, digamos, al calentamiento. Entonces, incluso los aceites minerales se van a dar cuenta que a determinada temperatura se empiezan a arruinar. Entonces, eh, a determinada temperatura los aceites minerales se empiezan a arruinar y tendríamos que desecharlos. Y eso lo voy a mencionar tal vez un poquito más adelante cuando estemos viendo la toma del punto de ebullición. Pero siempre va a depender de la temperatura a la que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, los aceites minerales se utilizan porque su punto de ebullición, digamos, cuando se empieza a arruinar ese aceite, es a los 230 grados Celsius. Entonces nos permite usar bastantes... no es que se... Bien. El aceite mineral, que es el ejemplo, es la única sustancia que se me ocurre ahorita que haya visto yo que se arruine por temperatura. Es que se quema, básicamente. O sea, como cuando quemas aceite. Es eso. Cuando estés, tal vez lo miras un poquito más cuando estés trabajando en química orgánica, haciendo alguna síntesis, tal vez. Eh, si le pones mucha temperatura a la sustancia que estás trabajando en un reflujo, por ejemplo, se va a volver un chicle porque estás quemando la sustancia. Y eso pasa generalmente con los compuestos orgánicos. Entonces depende mucho de la sustancia, depende mucho de la temperatura. Entonces sí se puede arruinar, pero va a depender. Ajá, exactamente. Entonces, si quieres, tenés tu petróleo crudo y solamente te interesa extraer el gas propano, solamente vas a calentar a la temperatura de ebullición del gas propano. Le das un poquito más para asegurarte de que sí estás extrayendo todo el gas propano y de esa forma no vas a tener eh, impurezas con el gas propano, sino que solamente vas a tener petróleo crudo menos el gas propano que ya sacaste. Igual tendrías que usar una columna de Vigreux, una de destilación fraccionada porque eh, puede que entre el petróleo y entre el gas propano y la gasolina podrían tener un punto de ebullición similar. Entonces, para asegurarnos de que no vamos a terminar con impurezas a la hora de estar extrayendo nuestro gas propano, es necesario utilizar la columna de fraccionamiento. Entonces, esto lo van a ver, creo que lo explica más a profundidad en el video. También habla un poquito más de lo de las masas con relación a su punto de ebullición. Entonces, aquí están los videos. Entonces, no sé si alguien tiene otra duda. ¿No? Ok. Eh, este es el sistema de fraccionamiento que trabajaríamos en laboratorio, por ejemplo. Ah, otra cosa que se me había olvidado mencionar. El condensador no solamente es así, no es solamente como el que les enseñé. Hay otros tipos de condensadores que son bastante curiosos, tienen unas formas bastante extrañas. Porque lo que tienen, por ejemplo, el condensador de serpentín, que lo voy a buscar para enseñárselo así que quede un poquito más claro. El condensador de serpentín lo que tiene es la forma del tubo interno. Entonces, creo que aquí se ve. Entonces, les voy a enseñar esta imagen nada más. Entonces, si por casualidad alguna vez están trabajando en un laboratorio y ven un condensador o un aparato de cristalería un poco extraño y no saben qué es, pero tiene entrada de agua y salida de agua y un tubo interno, lo más probable es que sea un condensador. Entonces, este es el condensador de serpentín. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí hay una imagen mejor. Entonces, ese que se ve ahí, el fondo azul, es el condensador de serpentín. Es este, si nos damos cuenta. Este es bastante obvio porque es su nombre, porque parece que tuviera aquí un serpentín. Entonces, esto sirve porque el vapor va a tener mayor tiempo de contacto con el agua. Entonces va a ser más fácil
que se refrigere. El de en medio es el condensador normal, que es el que vimos. Y este de fondo se llama condensador de Rosario. Y ese nunca lo he visto en persona. No sé cuál es su uso específico, pero igual sirve como condensador. Entonces, el condensador de serpentín lo van a ver si trabajan hay un laboratorio de química orgánica que tiene un rotavapor. Y el condensador que tiene es algo así, es un poco más grueso, pero el funcionamiento es el mismo. Solamente entra refrigerante, sale refrigerante y por aquí adentro va pasando el vapor, que va a tener mucho más contacto y mucho más tiempo para condensar que en el condensador que va recto. Entonces, básicamente esos son los tipos de condensador, solamente para que no les surjan dudas si están trabajando alguna vez en un laboratorio. Entonces, vamos a ver ahora el punto de ebullición. Bien, el punto de ebullición es característico. Todas las sustancias van a tener un punto de ebullición distinto, aunque similares entre sí. Es posible que nos podamos confundir entre dos sustancias que tienen un punto de ebullición bastante parecido, pero hay algo importante a considerar, que es la elevación. Entonces, vamos a ver este simulador y vamos a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, no sé si alguna vez han tomado la temperatura del agua cuando la ebullen en su casa, cuando la llegan a ebullición en su casa, y que tienen un valor no exactamente de 100. Entonces, no sé por qué, no sé si alguien ya se ha hecho esa pregunta o tiene alguna idea por qué no tenemos un valor exactamente de 100 grados Celsius al ebullir el agua aquí en la ciudad capital. Es por la presión atmosférica, ¿no? Exactamente. Entonces, como Guatemala tiene cierta elevación, vamos a tener una distinta presión atmosférica. Entonces, eso es lo que vamos a comprobar ahorita. El del agua, ¿a qué está medido? Cuando estamos a nivel del mar. Entonces, solamente para comprobarlo, vamos a hacer este ejemplo a nivel del mar. Entonces, altitud 14 metros, estamos a la orilla del mar en Mumbai, India. Entonces, la temperatura inicial es de 20 grados Celsius y le vamos a iniciar el calentamiento. Entonces, como estamos al nivel del mar, podemos ver que la presión atmosférica es de una atmósfera. Conforme va subiendo la temperatura, la presión del vapor de agua está subiendo también. Y esto va a seguir subiendo hasta que se logre igualar con la presión atmosférica. Vemos como hay unas cuantas moléculas de agua que ya se están escapando y es por esto mismo, porque la presión del vapor de agua se debe a estas pequeñas moléculas de líquido que ya se lograron escapar en forma de vapor y están ejerciendo una presión sobre la superficie de este líquido. A los 100 grados Celsius ya vemos cómo es que llegó a su punto de ebullición, porque igualó la presión de vapor de agua con la presión atmosférica. Entonces, de esa forma, ya sabemos que si estamos al nivel del mar, la presión atmosférica es de 1 y que la temperatura de ebullición del agua va a ser de 100 grados Celsius. Pero, ¿qué pasa si cambiamos de altitud? Por ejemplo, si nos vamos hacia el, la cima del Monte Everest. Entonces, aquí, ¿cómo creen que va a variar la temperatura de ebullición del agua? ¿Va a ser más alta o va a ser más baja? Más baja. Exactamente. Como bajó la presión atmosférica, esperaríamos que necesite menor temperatura para que se igualen los valores de presión atmosférica. Entonces, vamos a ver si estamos en lo correcto. Igual le damos clic al play, va a empezar el calentamiento del agua y vamos a ver cómo empieza a comportarse las moléculas del agua. Vemos como por 50 grados Celsius ya sí está alcanzando la presión atmosférica y al llegar a los 70, 60 69.4 grados Celsius, la presión del vapor de agua ya logró igualar la presión atmosférica. Entonces, debido a la altura a la que estamos, disminuyó la presión atmosférica. Y como disminuyó la presión atmosférica, la presión del vapor de agua tiene que igualar una menor cantidad. Entonces la temperatura resultó siendo menor. Y esto lo podemos verificar en el resto de puntos, incluso si estamos en un sitio inferior al nivel del mar.
como es el Valle de la Muerte en Estados Unidos, donde vemos que la presión atmosférica es un poquito más alta que al nivel del mar. Entonces, aquí en este punto esperaríamos lo contrario. Como la presión atmosférica es mayor, esperaríamos que la temperatura de ebullición también tenga que ser mayor. Y eso es básicamente lo que tienen que hacer con su reporte. Entonces, en el prelaboratorio está la tabla con todas las alturas que tienen que encontrar y solamente es de que coloquen la altura, vean las presiones, vean la temperatura de ebullición y de esa forma logran discutir si el comportamiento que vimos en el simulador tiene lógica y si tiene lógica, ¿por qué? Entonces, eso sería lo del simulador de las temperaturas de ebullición del agua. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, vamos a... Ah, perdón, no vi esa pregunta en el chat. Eh, sí, entre mayor presión, presión atmosférica, vamos a necesitar una mayor temperatura para lograr igualar la presión del vapor del agua con la presión atmosférica. Entonces, eh, si estamos analizando, en este caso el agua, podría ser otra sustancia, por ejemplo, el etanol, que el etanol si se va a comportar básicamente igual. Si el etanol lo estamos ebulliendo en una altura mayor que el nivel del mar, va a necesitar menos temperatura y si lo estamos haciendo ebullir en una altitud menor al nivel del mar, va a necesitar más temperatura, porque la presión atmosférica está cambiando con la altura. Entonces, no sé si alguien más tiene otra duda. ¿No? Ok. Entonces, esta es la tabla que les mencionaba, donde tenemos la altitud, las distintas altitudes que tienen que medir, la presión que van a encontrar y la temperatura la que van a registrar que está ebulliendo el agua. Entonces, con esos datos ya podrían hacer su discusión sobre si el agua se está comportando como dice la teoría. Entonces, esa sería la variaciones del punto de ebullición. Y ahora vamos a hablar sobre la determinación del punto de ebullición. Esto ya es en condiciones de laboratorio. Esto ya es que estamos trabajando en nuestro laboratorio y nos llegaron una muestra de un líquido que no saben qué es y que no tenemos equipo instrumental, entonces solamente podemos analizarlo por medio de eh, solo lo podemos analizar tomando su punto de ebullición. Entonces, bien, entonces somos los técnicos del laboratorio, estamos a cargo de identificar las sustancias que nos llevaron y como recibimos bien nuestras clases, vamos a cómo es que se toman los puntos de ebullición. La verdad es un equipo bastante sencillo, pero todo radica en que tengamos este tubo de Thiel. Este fue el aparato que les mencioné que también hice, pero que no lo tengo aquí porque todavía lo sigo utilizando en la universidad. O sea, lo seguía utilizando en la universidad. Entonces todavía está guardado en mi locker, si es que todo está bien. Entonces, esto es aparato de cristalería súper sencillo. Es solamente un tubo que tiene un codo. Y este codo está unido al tubo del centro, entonces permite el flujo de la sustancia que está aquí adentro. Es sencillo, pero es vital, porque lo que nos permite hacer el tubo de Thiel, perdón, es que si lo llenamos de aceite mineral o... ¿Cómo así tenemos locker? Entonces, si lo llenamos de aceite mineral, el objetivo es que calentando el codito, el que está aquí, el tubo inferior, la temperatura va a aumentar. Entonces, por ese aumento de temperatura va a haber un flujo y una convección de corrientes, debido únicamente al aumento de temperatura. La parte que se está calentando aquí va a subir y esto va a empujar a la parte que está fría para que se tenga una constante de temperatura y de esta forma asegurarnos de que todo el sistema está bajo el mismo calor, está bajo la misma temperatura. Por eso es que necesitamos este tubo de Thiel, porque sin este tubo de Thiel no tendríamos una forma práctica de
hacer esta agitación. Vamos a ver en el video de la par que ellos lo hacen en un beaker y tienen que estarlo agitando constantemente. Y eso realmente, si estamos tomando un punto de ebullición, solamente nos va a distraer y va a ser un poquito más difícil el proceso. Entonces, tubo de Thiel, vital para tomar un punto de ebullición. E incluso los puntos de fusión, que los vamos a ver la semana que viene, si no estoy mal. Entonces, lo que necesitamos también es un termómetro. Y este es un termómetro cualquiera, un termómetro normal. Pero, perdón. Bien, aquí ayer también tuve estos problemas de que siempre me pasaba la diapositiva. Voy a tratar de que no me pase tantas veces hoy. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con nuestro termómetro. Este tubito chiquito, creo que no los han utilizado ustedes en laboratorio, pero se llama tubo de contención. Es un tubo de ensayo en miniatura. O sea, es básicamente eso. Y aquí adentro de este tubo vamos a colocar dos cosas. Nuestra sustancia, la que estamos tratando de determinar su punto de ebullición, y un capilar. Entonces, los capilares no sé si ya los utilizaron también. No sé si ya los vieron. Sí, ¿no? ¿No? Ok. Los capilares son unos tubitos de vidrio. Son súper delgados, por eso se llaman capilares, porque son extremadamente finos. Entonces, son bastante útiles. No solamente se usan para esto, se usan también para toma de puntos de fusión y también se usan para hacer cromatografías. Entonces, no es que tengan que terminar comprando un tubito lleno de tubos capilares más adelante en su carrera. Pero básicamente es eso. Es un tubo súper fino, delgado, que está abierto de los dos extremos. Entonces, es esto, es lo que está es este tubito que está aquí de este lado. Es ese tubito que está ahí metido. Ese es un capilar. Eh, Va a funcionar dependiendo del uso que le queramos dar. Entonces, por ejemplo, en este caso, como lo que queremos hacer es tomar punto de ebullición, lo que vamos a hacer es agarrar nuestro capilar. Creo que lo enseñan si no lo enseñan en este video, lo enseñan en el de la par. Pero agarramos nuestro capilar y lo que vamos a hacer es cerrar uno de sus extremos. Entonces, como es vidrio, solamente lo calentamos al mechero y este se va a empezar a derretir y de esa forma vamos a cerrar uno de sus lados. Bien, una vez ya tenemos cerrado un lado del capilar, lo podemos introducir dentro de nuestro tubito de contención. El capilar lo tenemos que colocar en el tubo de contención con el lado que quedó abierto hacia abajo. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Si lo colocamos al revés, literalmente no vamos a ver nada. Siempre tengo que colocar el capilar del lado abierto hacia abajo, hacia el fondo de nuestro tubo de contención. Y aquí algo curioso que hacen en estos videos es que amarran el tubo de contención al termómetro con un elástico, con un hule. Y eso realmente nunca lo había visto yo. ¿Por qué? Lo que estamos haciendo es calentando el sistema. Entonces le vamos a dar bastante temperatura al sistema. Y eso lo que va a causar es que al final el elástico suba su temperatura y va a llegar a un punto donde no va a resistir y se va a reventar. Se va a reventar el elástico, se va a caer nuestro tubo de contención con todo lo que tenía dentro y nos va a terminar manchando nuestro aceite. Y peor aún, si era toda la muestra que teníamos, ya no la vamos a poder recuperar. Entonces ahí perdíamos todo lo que estábamos trabajando. Por eso, en la facultad, cuando hacemos esta práctica, lo que se les pide es hilo de cobre. El hilo de cobre es básicamente, lo dice su nombre, es un hilo hecho de cobre. Es fino, es maleable y es resistente. Entonces, con eso sí amarramos nuestro tubo de contención al termómetro y de esa forma queda bien asegurado y aunque aumentemos la temperatura, no se va a reventar, no corremos ese riesgo y nos ahorramos después de que nuestra muestra contamine nuestro aceite mineral. Y eso también es importante, porque si me hicieran la pregunta, el aceite mineral se puede arruinar. Si lo utilizamos muchas veces y lo calentamos a mucha temperatura,
el aceite mineral va a empezar a descomponerse, va a empezar a oler mal. Y si le cae muestra, va a ser aún peor. Entonces, tenemos que estarlo desechando continuamente. El aceite mineral aguanta bastante tiempo. No es que se usa una vez y se tira, sino que realmente lo volvemos a guardar en su botellita y lo guardamos para otro día. Pero si le cae muestra, ya no podemos hacer eso. Ya olvídense de recuperarlo para otro día, olvídense de tratar de limpiarlo. No, les cae muestra, toca desecharlo. Ya no hay para dónde. Entonces, por eso es importante tener bien amarrado nuestro tubo de contención al termómetro. Bien, una vez ya tenemos bien amarrado el tubito capilar, perdón, el tubo de contención y el tubo capilar dentro, ya ingresamos nuestra muestra, que en este caso sería este líquido de, y ya podemos seguir armando nuestro sistema. Entonces, el sistema realmente es bastante sencillo. Es solamente el tubo de Thiel, eh, sujetado por unas pinzas, y arriba vamos a colocar nuestro termómetro, también sujetado a pinzas con un corcho, y vamos a introducir el bulbo junto con el tubo capilar. Bien, se me olvidó mencionarles algo bastante importante. Estos dos tienen que quedar a la misma altura. Si nos damos cuenta, tanto el bulbo del termómetro como la parte inferior del tubo de contención están a la misma altura. Y esto es porque tenemos que medir la misma temperatura para los dos. Tenemos que asegurarnos de que vamos a lograr medir el mismo punto. Si no logramos el mismo punto, vamos a encontrar una temperatura distinta a la de ebullición, que es la que estamos buscando, y al final los resultados no nos van a servir para nada. Entonces tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo esto bien. Entonces, ahí introdujo el tubo capilar y ya básicamente está listo para calentar. Entonces, este es otro paso importante. El mechero no lo vamos a dejar directamente en un punto, sino que vamos a flamear el brazo inferior del tubo de Thiel. De esta forma nos aseguramos de que el calor va a estar causando esta corriente de convección que les había mencionado al inicio. Entonces es importante que estemos flameando la parte del codo del tubo de Thiel. Y otra cosa importante es la posición donde van a terminar nuestro tubito de contención y nuestro termómetro. Si nos damos cuenta, tiene que quedar a la misma altura de donde sale el brazo del tubo de Thiel. Lo podemos ver mejor acá. Si estamos calentando la parte inferior, la convección de temperatura va a ir en esta dirección, va a ir así. De esa forma, le estamos asegurando de que la temperatura mayor va a estar siempre llegando primero a nuestra muestra junto con nuestro termómetro. Entonces vamos a estar asegurándonos de que la temperatura que estamos registrando sea correcta. La altura en la que colocamos el termómetro siempre va a ser importante. Igual con los mismos cuidados de siempre. Que no toque las paredes del tubo de Thiel. Entonces vamos a seguir con ese proceso hasta que lleguemos a la temperatura de ebullición. Conforme nos acercamos, vamos a empezar a ver cómo empiezan a salir burbujas. Entonces van a empezar a salir burbujas lentamente y es porque ya se está empezando a igualar la presión atmosférica con la presión del vapor. Entonces vamos a empezar a ver cómo salen burbujas y va a haber un flujo constante de burbujas. Cuando ocurre ese flujo constante de burbujas, tenemos que apagar nuestro termómetro y a darle fin al calentamiento. La práctica, si no estoy mal, creo que se refiere a este flujo constante, a ese flujo rápido que no se ve muy bien ahí, lo vamos a ver mejor en el otro. A ese flujo rápido creo que le dice un rosario de burbujas, si no estoy mal. Recuerdo que así lo mencionaban. Pero es básicamente esto, es un flujo rápido de burbujas. Una vez pasa esto, tenemos que quitar el calentamiento. Apagamos nuestro mechero y lo alejamos. Y vamos a esperar a que dejen de salir burbujas y que la última burbuja no salga, sino que se regrese dentro del tubo capilar, como vieron en esta parte. Ese es nuestro punto de ebullición. Ese va a ser el punto que reportamos a la hora de hacer un reporte que estamos buscando el punto de ebullición de X o Y sustancia. Este punto, donde después del rosario la burbuja ya no sale, sino que se regresa y se introduce en el tubo capilar, es el punto que reportamos como punto de ebullición. Entonces creo que se ve mejor en el segundo video. Entonces aquí es como les mencionaba, el preparar el equipo es básicamente el mismo, pero ellos por algún motivo usan
un beaker. Entonces me imagino que no tienen tubos de Thiel. Me parece bastante extraño que no tengan un tubo de Thiel, pero lograron solucionar su problema con el beaker. Entonces aquí están haciendo lo mismo, si se dan cuenta, están usando un elástico y realmente no es recomendable porque a veces sí tenemos que sumergir bastante nuestro tubo de contención. Aquí ellos están usando un tubo de ensayo. Nunca había visto que usaran tanta muestra para hacer un punto de ebullición, pero se los agradezco porque se ve más fácil en la cámara. Vamos a ver mejor la toma de los puntos. Entonces, si nos damos cuenta, el sistema es básicamente el mismo, solo que en lugar de un tubo de Thiel, tienen un beaker lleno de aceite. Esta es la parte donde van a cerrar el capilar. Entonces, los capilares son así, son tubitos largos, delgados de vidrio, están vacíos por dentro y tienen salidas de los dos lados. Entonces, ¿cómo tienen salidas de los dos lados? En un mechero solamente vamos a calentar la punta y la vamos a cerrar. Y así se ve un capilar cuando está bien cerrado. Nos tenemos que asegurar que esté bien cerrado, porque si no, se van a escapar los vapores y no vamos a poder medir bien el punto de ebullición. Entonces nos tenemos que asegurar que el capilar quede bien cerrado. Esto es bastante sencillo, o sea, solamente es así de fácil como lo vimos en esta parte. Solamente es de colocarlo al fuego. Vamos a ver cómo se empieza a quemar. Empieza una llama amarilla intensa en el capilar y lo estamos girando constantemente para asegurarnos de que no se derrita, que no se caiga el vidrio, sino que se cierre en calentándose. Entonces creo que eso no se nota mucho, pero durante el calentamiento lo que él está haciendo es rotando constantemente para que el calentamiento sea homogéneo. Una vez ya está así, introduce la parte que está abierta, no la que acaba de cerrar, la que está abierta en la muestra e inicia el calentamiento. Entonces, como él no tiene tubo de Thiel, tiene que hacer esto, tiene que estar agitando el aceite para asegurarse de que la temperatura vaya a ser igual en todo el baño. Entonces, esa es la ventaja que tenemos al usar un tubo de Thiel. Esas burbujitas, perdón, em, creo que es acá. Ahorita vamos a ver el rosario. Entonces, eso, ese flujo constante y rápido de burbujas. Ese es el punto donde tenemos que apagar el calentamiento. Y algunos laboratorios, yo recuerdo que nunca lo he reportado de esa forma, pero se puede hacer de las dos formas. Cuando inicia esto, tenemos que tomar la temperatura. Entonces, anotamos ese como nuestro primer dato. Este es el punto donde inicia la ebullición. Entonces, anotamos ese dato y apagamos el baño. Le quitamos calor al baño. En este caso nos dice que es de 120, al parecer. Apaga y va a esperar a ver cómo reduce el número de burbujas que están saliendo. Entonces creo que está muy rápido. Le voy a bajar un poquito la velocidad. Perdón. Perdón. Bien. Creo que aquí ya le apagó la temperatura, entonces le voy a bajar la velocidad. Y vamos a ver el punto donde la última burbuja ya no sale, sino que se regresa y se mete en el tubo capilar. Entonces, ahorita vamos a ver eso, creo. Ah, no, más adelante, perdón. Solo esperemos un ratito y ahorita vamos a verlo. Bien, ahí, ese punto donde la burbuja volvió, ya no salen las burbujas, sino que se vuelven a meter, ahí. Es el punto que marcamos como el punto de ebullición. Es el punto de ebullición que reportamos en este video y es el punto de ebullición que estaríamos reportando para el laboratorio. Sin embargo, hay algunos, como les mencioné, que toman dos puntos. Toman el punto donde empiezan a salir todas las burbujas bien rápido y toman el punto en el que la burbuja ya no sale, sino que se mete en el tubo capilar. Esto los dividen entre dos y en ese promedio van a encontrar su punto de ebullición.
pero va a depender del laboratorio en el que estén trabajando. La verdad, los dos puntos son útiles, los pueden tomar los dos y verificar con la teoría cuál es el que es más cercano a su punto. Y de esa forma pueden comparar valores más seguros. Y de esa forma ya estaríamos reportando nuestro punto de ebullición. No sé si alguien tiene una duda. Esta sí es un poquito tal vez confuso de verlo virtualmente. En persona es un poquito más fácil de ver las burbujas, pero no sé si les quedó alguna duda, ¿no? Ok. Bien, como no tenemos un simulador para no tenemos un simulador para tomar los puntos de ebullición con un tubo de Thiel, pero sí tenemos un simulador que nos sirve para ver el punto de ebullición directamente de una sustancia. Entonces vamos a utilizar este simulador para determinar cuál de las cuatro sustancias es el agua. Y la verdad, este simulador es extremadamente sencillo. Entonces, cuando entran al link que está también en el prelaboratorio y está en la presentación, lo que van a ver es esto. Entonces bajan. Este no nos va a servir ahorita porque es del punto de fusión. Entonces este lo vamos a ignorar nada más. Y este sí nos interesa, punto de ebullición. Tenemos cuatro sustancias y lo único que tenemos que hacer es darle clic a los botoncitos. Entonces damos clic y vamos a ver cómo las sustancias empiezan a calentar y vamos a ver cómo es que la temperatura aumenta hasta que llegan a su punto de ebullición. Entonces, esta ya llegó a su punto de ebullición, porque si nos damos cuenta la temperatura ya no sigue aumentando. La temperatura seguiría aumentando cuando cambiemos, cuando se acabara esta sustancia. Esta también ya llegó a su punto de ebullición, ya se detuvo, ya está burbujeando. Y esta también ya llegó a su punto de ebullición, ya se detuvo y está burbujeando. Y esta, la C, acaba de llegar a su punto de ebullición. Entonces, a ustedes lo que les toca es anotar los valores de los puntos de ebullición e identificar cuál de las cuatro sustancias puede ser el agua. Y eso sería lo que tienen que colocar en su discusión. Entonces, en sus resultados, realmente solo tienen que, ahorita, solamente tienen que presentar esta tablita, donde va a estar el punto de ebullición de cada sustancia. Y ya en la discusión van a discutir sobre qué sustancia puede ser el agua, analizando su punto de ebullición. Y eso sería el simulador para la determinación del punto de ebullición. ¿Alguna pregunta o alguna duda o algún comentario? ¿No? Ok, entonces, esta sería la última parte. Ok, lo que vamos a hacer aquí con este simulador, tenemos cuatro sustancias. Las cuatro sustancias tienen un botoncito que le damos clic y va a empezar a calentarse y van a llegar a su punto de ebullición. Cada sustancia tiene un punto de ebullición distinto. Entonces, vamos a anotar cada punto de ebullición acá de la sustancia A, sustancia B, sustancia C y sustancia D. Y con eso lo que vamos a hacer es tratar de identificar cuál de las cuatro sustancias es el agua. Para ello, investigan sobre el punto de ebullición del agua y lo intentan comparar con los puntos de ebullición de las sustancias que están en la tabla. Y eso sería lo que tienen que hacer en esta sección. No sé si con eso te quedó más claro. Los videos son más que todo. Sí, exactamente. O sea, el objetivo es que están los videos por si ustedes quieren verlos a su propio ritmo, pero el chiste de presentárselos también en la presentación es que si tienen alguna duda que surja durante el video, la pueden hacer, porque pues el video no les va a contestar si les sale una pregunta a la hora de estarlo viendo. Entonces, si no les quedó claro algo cuando yo le expliqué y vieron el video después y les quedó una duda, igual no tengan pena, me pueden preguntar. Se- Ayer me hicieron una pregunta sobre a la hora de destilar los combustibles, si no había riesgo de inflamación. Entonces,
Realmente yo no soy experto en esos temas, pero por el hecho de que no hay llama directa, por la forma en la que funcionan los motores de combustión, si no estoy mal, necesitan un chispazo para encender. Entonces, por eso es que no hay peligro de combustión a la hora de estar destilando el petróleo, a pesar de que la temperatura es muy alta. Entonces, solo por si les surgía esa duda a la hora de estar haciéndolo. Bien, vas a saber cuándo cambiarla, porque la temperatura a la que estás huyendo es empieza a cambiar. Entonces, como vimos en el simulador ahorita, la temperatura de ebullición se mantuvo constante hasta que la temperatura de ebullición se mantuvo constante al llegar al punto de ebullición. Una vez llegas al punto de ebullición, se va a mantener así hasta que se acabe lo que estás destilando. Cuando la temperatura empieza a subir otra vez, es porque se acabó lo que estabas destilando y ya es momento de cambiar de probeta y colocar la nueva. Y vas a hacer eso 2 veces. Vas a ver 2 puntos donde la temperatura se queda fija y después de un tiempo, cuando se acaba todo, solamente cambias la probeta. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda o algún comentario? ¿No? Ok. Entonces, vamos a unas indicaciones generales. Solo para que recuerden la estructura de los reportes, primero va el resumen, luego los resultados, después la discusión, luego las conclusiones, luego las recomendaciones y en las recomendaciones sí voy a hacer un paréntesis porque tal vez aún no les ha quedado muy claro, pero es solo para asegurarnos de que no haya ninguna confusión más adelante. Entonces, las recomendaciones, les voy a poner este ejemplo. Digamos que ustedes son investigadores, están haciendo la síntesis de un nuevo fármaco, que tiene actividad anticancerígena. ¿Ok? Entonces, ustedes están orgullosos de su síntesis, están haciendo su proceso, lo terminaron y cuando terminaron y estaban evaluando sus resultados, se dieron cuenta de que pudieron haber hecho algún análisis adicional o que pudieron haber utilizado una metodología mucho más barata y no hubieran gastado tanto en reactivos. Entonces, para eso sirven las recomendaciones. Ustedes ya terminaron su investigación. Ustedes ya cerraron el- ya cerraron todos sus libros de investigación, ya terminaron su discusión, pero se dieron cuenta de que hubo algunas deficiencias con su metodología. Entonces, lo que hacen es investigar para encontrar esas deficiencias y ver formas en las que lo podrían solucionar. Y como ya lo encontraron, lo van a colocar en su informe y lo van a colocar como una recomendación. Y esa recomendación va a las personas que encuentren su publicación y quieran replicar su experimento. Entonces, las personas que vean ese informe, lo que van a ver es sus resultados, su discusión y además con las recomendaciones se van a dar cuenta que pueden utilizar métodos alternos que van a hacer más fácil obtener los mismos resultados o incluso obtener mejores y más resultados. Ese es el objetivo de las recomendaciones. Entonces, sé que lo nuestro no estamos planteando eh, metodologías nuevas, no estamos planificando la síntesis de algún nuevo fármaco, pero sí estamos haciendo investigación. Entonces, sí es importante que logremos identificar esas deficiencias que tenemos en la información y compararlos con metodologías de otras fuentes. Entonces, en este caso va a ser un poco difícil porque únicamente usamos metodologías digitales. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería que lograra encontrar algún simulador más completo que sea gratis o que sea de fácil acceso, que nos hubiera permitido hacer nuevas metodologías, obtener nueva información o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo lo están investigando? ¿Cómo lo están encontrando en otro lugar? ¿Cómo están sacándolo de una persona externa? Tienen que citar y eso no se les puede olvidar. Si la recomendación eh, nos nace a nosotros por inspiración, digamos, que se me ocurrió que durante la práctica pudimos haber utilizado una, un combustible verde, por ejemplo, biodiesel, para hacer una combustión. Tengo que investigar
si hay alguien que ya lo haya hecho, si ya está aprobado, si hay un antecedente de que esa metodología sea funcional. Y por eso es que siempre tenemos que colocar alguna cita. Incluso cuando uno está diseñando una síntesis, cuando uno está ideando un nuevo fármaco, no se saca todo de la manga. Siempre uno tiene que investigar si ya hay fuentes anteriores que hayan hecho cosas similares. Entonces, por eso es que no se nos pueden olvidar las citas en las recomendaciones. Entonces, solo espero que con eso ya haya quedado un poco más claro cuál es el objetivo de las recomendaciones y para qué sirven las recomendaciones. Después las referencias, que solo que no se les olvide colocar el link de las, por ejemplo, en los prelaboratorios ha pasado mucho que no colocan el link de la hoja de toxicidades. Entonces, yo sé que tal vez todo lo están sacando de Merck, pero eso no me dice de dónde encontraron la información exactamente de lo que están haciendo. Cuando uno hace una referencia, no importa de dónde lo esté sacando, tiene que colocar el link directo a la información que uno utilizó. Entonces, es por ejemplo que yo haya hecho una investigación sobre la fertilidad en las plantas. Y como referencia ponga eh, el Xavier como link de que ahí saqué toda la información. Sí es cierto, encontré todos los artículos en el Xavier, pero eso no me está llevando directamente al artículo que yo encontré para sacar la información. Entonces, no se les olvide siempre colocar los links directos a la información que ustedes utilizaron. Y eso sería todo como recordatorio. El cuestionario creo que no hay ningún problema con eso. Y los anexos, que no se les olvide el formato. Y eso sería todo. Em, ¿Se recuerdan de citar adecuadamente? Creo que este no es mucho problema. En algunos casos he visto a personas que colocan nombres en las citas, no solo el apellido, pero entonces solo como recordatorio, si es cita parafraseando o solamente haciendo referencia a información que alguien más dijo, pero nosotros no estamos copiando literalmente, no es necesario colocar el número de página. Se coloca el número de página porque estamos sacando algo literalmente de otro libro. Por ejemplo, una definición. Entonces, si nos preguntan definiciones, sí tenemos que colocar una cita textual y lleva el número de página. Pero si no es cita textual, no es necesario. Solamente con el apellido y el año es suficiente. Eh, y si... Bien, ese es un error que vi un par de veces, pero no fue muy común. Que colocan el año también entre paréntesis, dentro del paréntesis. Entonces, eh, no, solamente es colocar paréntesis, el apellido, el año y cerrar el paréntesis. Y eso es todo. Y que no se les olvide que si están colocando la cita al final del párrafo, el punto va después de la cita, no antes de la cita. Entonces, solamente tengan cuidado con eso. Utilizar fuentes confiables, ya saben, nada de Wikipedia, ni EcuRed, ni nada por el estilo. Traten de utilizar libros, porque igual tenemos un mínimo de 3 libros, y en los libros se encuentra la mayoría de esta información. Entonces, sí les van a ser bastante útiles. Utilizar adecuadamente el formato APA, creo que tampoco les da tanto problema. Y las conclusiones, bien, creo que este también es un punto un poquito difícil. Son 3 conclusiones mínimo. Tienen que ser puntuales. Aquí con lo que quiero decir con eso es que no divaguen mucho a la hora de hacer una conclusión. Las conclusiones deben de ser concisas, deben de decir exactamente lo que ustedes lograron ingeniar. Entonces, eso. Y, y que no sean teoría. Entonces, con esto es básicamente que sucede, que sus conclusiones es básicamente decir lo mismo que encontraron que yo puedo abrir el libro de texto de Chang, por ejemplo, y voy a encontrar lo mismo que dice su conclusión. O básicamente lo mismo, solamente parafraseado. Y eso no tiene que ser las conclusiones, porque las conclusiones lo que tienen que hacer es reflejar nuestros resultados y nuestra discusión. Entonces, las conclusiones es esa unión entre los resultados y toda la investigación que nosotros hicimos y confirmamos si nuestros resultados tienen sentido y por qué tienen sentido. Y de ahí nacen las conclusiones. Em, la entrega es computadora en un solo PDF, ya saben, en Moodle. De momento no ha dado tanto problema. El fin de semana sí estuvo bastante malo, pero ha estado funcional. Bien, en los resultados van a haber 3 cosas.
primero la tabla de los puntos de ebullición de la parte 5.3. Esta es la del punto de ebullición a distintas alturas. Entonces, esa tabla ya la vimos en las diapositivas, ya vimos más o menos cuál es su estructura. El otro son los resultados de los puntos de ebullición del simulador. Este simulador es el que vimos al final, donde les pedí que encontraran cuál de las sustancias es el agua. Y el otro es las temperaturas obtenidas en el simulador BLABQ, que este es el de la destilación simple. Entonces, esos serían básicamente los resultados que tienen que colocar. La discusión van a ser las temperaturas de ebullición del simulador, entonces básicamente es lo del agua. Perdón, esta es la de las alturas. La importancia del aceite mineral en la toma del punto de ebullición, que ya lo mencionamos un poquito, pero igual hay que buscarlo un poco más. Las fracciones obtenidas en la destilación simple. Bien, entonces aquí es lo que yo les mencionaba, que tienen que utilizar el clic derecho y propiedades en cada probeta para ver qué es lo que les sale de cada destilación. Y de esa forma discutir si tiene sentido que esa parte salga en esa fracción y qué fracciones quedaron. Y así van a tener una discusión un poquito más completa. Y la importancia de la presencia del agua y del destilado. El cuestionario es un poquito largo en esta ocasión, pero son preguntas bastante sencillas. ¿Por qué se debe hacer circular el agua a través del refrigerante conectando la manguera inferior al chorro de agua y la superior al desagüe? Esto lo hablamos al inicio y fue lo que les mencioné del gradiente de temperatura. ¿Por qué deben descartarse cabeza y cola de un destilado? Esto lo mencionamos ligeramente, pero esto es fácil de encontrar también. Entonces, también lo pueden buscar. ¿Para qué sirve el refrigerante? ¿Qué pasaría si este no funciona? Esto también lo mencionamos bastante durante la explicación. Realizar lo solicitado en el inciso 5.2. Bien, aquí es donde tienen que colocar su resumen de los dos videos del destilado de petróleo. Entonces, en el punto 4 del cuestionario van a colocar su resumen de los dos videos. Otra vez les repito, es un resumen por los dos videos, no un resumen por video, para que no se compliquen tanto la vida y les salga un poquito más rápido. Y con base al simulador, con base en el punto de ebullición de las sustancias utilizadas en la práctica de destilación en el simulador, ordénelas de mayor a menor y completar el siguiente cuadro. Entonces, aquí van a llenar la información que hace falta, que tenemos en el simulador. Entonces, lo primero que sale es la cabeza. Vamos a colocar la temperatura a la que empezó a bullir la cabeza, cuánto volumen recolectamos, cuáles son los compuestos que están ahí y cuál es la temperatura de ebullición teórica. Entonces, se van a dar cuenta que en cada punto van a haber distintas sustancias. En el primero, no sé si recordarán, pero habían 3 sustancias. Entonces, como aquí solo dice fórmula del compuesto, quiero que se enfoquen en la que tiene mayor volumen. Entonces, colocan aquí la que tiene el mayor volumen y cuál es su temperatura de ebullición teórica. Otra cosa, como en las fracciones no todas están puras, quiero que intenten investigar por qué es que no sale pura, por qué es que encontramos 3 cosas en la primera fracción del destilado y así logren completar un poquito más la información. Eso tal vez va a ser un poquito más difícil de encontrar, pero confío en que sí pueden encontrar esa información. Y esa información la ponemos ahí abajo de esa No, esa tabla. la colocarías en la discusión, porque recordate que es parte del resultado, es el destilado ese. Entonces, eh, lo puedes utilizar para darle un poquito más de profundidad a tu discusión y no solamente que la discusión sea salió tal sustancia a tal temperatura, salió tal sustancia a tal temperatura, sino que ya tenga un poquito más de por qué es que hay contaminantes, por qué salió una primero y la otra después, qué fue lo que quedó en el balón al final, y así hay un poquito más de consistencia en la discusión. Y al final, solamente decir qué ventajas tiene el tubo de Thiel sobre el beaker, como lo observamos en el video del numeral 5.3.4.8, es básicamente la toma de punto de ebullición. Y ese también se los mencioné, que tiene que ver con la convección de temperatura del tubo de Thiel. Entonces, ese sería el cuestionario. Entonces, igual que siempre, la fecha de entrega va a ser el próximo martes. Tienen 8 días, ya saben, hasta las 23:59 para entregar. Entonces, con eso sería todo. Ya pasé por el chat el link para el Google Forms.
Entonces lo llenan, me dicen si tienen alguna dificultad para llenarlo ahorita, si lo resolvemos de una vez. Si ya no tienen ninguna pregunta, ningún comentario, eh, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia, por su atención. Me disculpo por no colocar el link a tiempo, pensé que ya estaba, pero parece me confundí. Pero ya está todo bien y voy a intentar que no vuelva a pasar en las semanas que vienen. Entonces, con eso sería todo. Solo llenan el forms, por favor, que no se les olvide llenar el forms. Y se pueden retirar. Nos vemos la siguiente semana.